Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde nos estén viendo. El mejor podcast del Ecuador. Cuéntamelo todo, donde le damos vida a la historia. Nuestro invitado para este episodio, un periodista, un gran ser humano con una linda historia. Jorge Escobar Mendieta. Un gusto, Jorge. Y primero vamos paso a nuestros auspiciantes. Por favor. ¿Has estado en Galápagos? Claro, trabajando. La próxima vez que vayas, Galápagos Best, Muy bien. con Fausto Rodríguez, tiene un catamarán para 20 personas Qué bonito. y te vas a pasar increíble. Él fue el que llevó a Galápagos a Luisito Comunica. Ah, qué bien. Claro. Maravilloso. Cuando vayas a firmar tu próximo contrato, que va a ser pronto, tienes que consultar al mejor estudio, Legal Desk. Muy bien. Giovanni Reyes Muñoz y Doménica Reyes Muñoz, abogados jóvenes, especialistas en lo que es eh, la societario, ¿qué más? Derecho societario. Contratos Contratos. y propiedad intelectual. Aquí todo Qué es maravilla. Un propiedad. servicio diversificado, ¿no? Sí, y más que nada gente joven, honesta y gente que sabe hacer las cosas. Y por supuesto, pues cuando vayas a decorar tu casa, con los mejores anticuarios. Claro. Aquí te esperamos. Vamos a iniciarnos. Jorge Escobar Mendieta, nieto de don Baudilio Mendieta y doña Laura Hernández, quienes a inicio de los años 40 inician una aventura aquí en Guayaquil. Esa aventura se llama La Favorita, una pequeña despensa en donde le meten todo el esfuerzo, todo ese ñeque, toda esa sazón que tiene el emprendedor. Porque si algo, una vez que llegas a Guayaquil, ¿en qué te conviertes en un emprendedor? Aquí vienes a hacer comercio, vienes a hacer industria, pero cuéntame lo de don Baudilio, cómo es que él llegó a instalarse en esta aventura de una despensa. Bueno, primero agradecerte, Giovanni, a ti, a tu hija, a tu esposa, por la calidez al anticuario, por esta entrevista. Y sinceramente, cuando ingreso a este local es tan maravilloso porque me transporto en el tiempo, ¿no? Soy un amante de lo clásico, de lo antiguo. De hecho, extraño los tiempos de las enaguas, de las leontinas y demás. Pero si queremos hablar de mi abuelo, que en paz descanse, un gran ser humano, un hombre emprendedor, tú hablabas de Guayaquil, sí, Guayaquil es una ciudad fenicia por naturaleza, es una ciudad puerto por nacimiento, un asunto congénito, es una ciudad mercantilista. Y en esa línea, fíjate que la inmigración es lo que marca a toda la gente que no vivía en Guayaquil, como mi abuelo. Mi abuelo era oriundo de un pueblito pequeñito que se llama Solano, que pertenece al cantón Delec, uno de los 4 o 5 que apenas tiene Cañar, en el Austro. Entonces él viene a los 10, 12 años, dejó la escuela botada porque dijo, yo tengo que salir adelante. Había mucha pobreza, mucha necesidad en casa. Él se, Viene a él se- él se Guayaquil, viene solo, claro, se viene solo a Guayaquil, toma un bus y se va, todo un aventurero. totalmente, desafiante. Entonces, cuando llega acá, él por allí, como usualmente pasa, ¿no? Esto no puede ser un secreto para nadie, lustrando zapatos, vendiendo cualquier producto, hasta que logra ingresar como empleado de la aduana en Guayaquil, cuando la aduana era la aduana, no como ahora, ¿no? Entonces, Años 40 sí, ubicada en lo que frente a la escuela. 45, sí, 40, 45. Y logra tener un buen sueldo, y cuando él se da cuenta que, di tú, vamos a dar cualquier cifra, ¿no? Para ejemplificar nada más. Si su sueldo era de 5.500 sucres y él se da cuenta que le bastaba para vivir no más de 1.500, el saldo él lo guardaba. O sea, una vida completamente austera, La vida austera es la clave del del progreso. éxito, por Ajá. supuesto. Entonces mi abuelo, cuando se dio cuenta de eso, según la historia contada por mi abuela Laura Zeneida Hernández Viteri, viuda de Mendieta, es que dijo, ¿yo por qué me voy a quedar aquí 5, 8, 10, 20 años como los otros vegetando para una empresa? Yo empiezo a guardar dinero y empezamos a emprender en una pequeña despensa, en un pequeño negocio. Allí es que van
y alquilan lo que era en su momento una pequeña esquina en Lorenzo de Garacoa y Alcedo, parte del centro de donde estamos, y empiezan a abastecerse, ¿no? La idea de mi abuelo siempre fue, el negocio de la comida, de los víveres, es inagotable, es decir, la gente siempre Siempre necesita vamos a comer. consumir. Algo Sí, similar a la medicina, la gente claro, siempre se va a enfermar. así es. Entonces, por eso es que por allí la comida, las farmacéuticas, los distintos negocios de las clínicas, hoy también Internet, son consumos, son servicios permanentes, son ya productos de consumo masivo. De hecho, Internet ya está en la canasta básica. Claro. Entonces, allí es que empieza esta aventura, como bien calificas, de La Favorita. Y mi abuelo con mi abuela, pues se partían Y de trabajando. entrada le ponen La Favorita. Sí, sí, La Favorita fue el nombre que decidió ponerle mi abuelo en esa época, fue lo que se le vino a la cabeza. No, ya te voy a decir por qué. Usted tiene el dato. No. Hacia 1901 Ujú. había una abarrotes, una tienda de un italiano que luego se regresa, muy famoso con el nombre La Favorita. Pero, ¿por qué La Favorita? La Favorita es la respuesta de que a quien yo amo, ella es mi favorita. Así es. Por predilección, ¿no? Sí. Claro. Entonces, sí, era algo bastante lógico de concluir. Y en esa época, ellos empezaron a labrar su negocio y luego de eso, pues, mi abuelo se dio cuenta que esa despensa podía crecer y convertirse en un supermercado. Esto ya fue en los 50, 55. Y después de ya tener su supermercado, La Matriz, en Alcedo y Lorenzo de Garecoa, se expanden y empiezan a tener sucursales, como hoy las tienen tanto los Jardinsky como los Wright. Hablo de las dos grandes cadenas de supermercados a nivel nacional. Entonces, él empieza a tener sucursales en el centro, esto fue aquí cerca de Bacarizo Moreno, en la Ciudadela 9 de Octubre, en el sur, en Cristo del Consuelo, suburbio, en Vía Adaule, y en Víctor Emilio Estrada. Mi abuelo llegó a tener 5 5 sucursales. sucursales. ¿Sí? Pero lo importante y lo interesante de esto de aquí, que don Baudilio no solamente que tuvo la visión de poner lo que en esa época se conocían como comisariatos, O despensas. ¿ya? Entonces, este comisariato, él lo inicia con los productos, pero luego él tiene otra visión, hacer sus marcas propias. Así es. O sea, un adelantado a los tiempos, un visionario con una mentalidad sagaz, audaz, porque en los años 40, ponerte a vender tus marcas, prácticamente que era una locura, pues. Pero él lo hace, pues, este hombre lo arriesga todo. Sí, y sobre todo, Tú lo conociste, lo trataste, ¿cómo era él? bueno, él era un hombre duro, como todos los abuelos y los padres de esa época, ¿no? De inicios del siglo pasado, incluso hasta, diría yo, mediados, ¿no? Los denominados baby boomers, los que nacieron en medio del segundo conflicto mundial. Mi papá era del 44, de hecho un año antes del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Pero yo creo que esa era sin duda la filosofía y el perfil de los que venían de una familia, seguramente con muchas necesidades, y que tenían claro que para lograr el objetivo había que doblar el hombro e incluso sacrificar el descanso, olvidarse de las vanidades y emprender un camino lleno de austeridad para que en un futuro inmediato, quizás bastante próximo, ¿no? Tú puedas empezar a gozar ya de esas bambalinas que te empiezan a dar desde el éxito. Porque trabajaba de lunes a domingo. Claro, mi Y, abuelo no y descansaba. yo recuerdo en los años 80, perdón, años 70, Ujú. yo recuerdo haber ido a comprar ahí con mi padre que parqueaba y a comprar todo lo que era el lunch. ¿Sí? Entonces, y el taquito de mortadela, todo, y una atención súper chévere, pero ya eran las 8 de la noche, 8:30. Pues. Me parece que se quedaban hasta las 9, si no me equivoco. Entonces, y me imagino que empezaba a las 8 de la mañana. 8 de la mañana abrieron. 7:30, 8. Entonces, él le mete todo el esfuerzo, todas las ganas, Sí. y te imaginas cómo controlaba eso cuando no había contabilidad, no había internet, no había, o sea, un contador que, ¿cómo hacía don Baudilio?
Bueno, este control. trabajaba mucha gente con él, otra tanta le falló, por eso terminó despedida. Incluso algunos de los que fueron despedidos, lamentablemente, y creo yo esto pasa en muchas familias que tienen grandes negocios, después uno se enteraba que en determinada dirección de la Ya, ciudad tenía un gran mini market y nadie entendía cómo lo lograron, si eran parte de la nómina, no es que claro. eran accionistas de la favorita. Pero bueno, cosas que ya pasaron y que ya quedaron ahí. Pero sí, él tenía allí su departamento de contabilidad, por ahí un contador o una contadora, pero ese quizás fue el pequeño inconveniente que hubo con mi abuelo. Digo pequeño inconveniente, no me atrevo a decir que fue en lo que falló, no soy nadie para juzgar a nadie y peor a mi abuelo. Yo que sí creo que eso fue lo que faltó, no tener un poco más de Un- previsión o para el sea, tema de la contabilidad con la informática, que también era incipiente. O sea, mi abuelo murió en el 2007 cuando ya teníamos el Internet, ¿no? Ya el sistema informático DOS, acuérdate, en los inicios, estamos hablando del año 98, 99, no fue algo que lo haya contemplado. Él decía, bueno, yo vengo de la época clásica, soy de la old school, ¿no? De la vieja escuela, y así me manejo yo y así moriré. tenían una frase muy clásica. ¿Y cómo lleva la contabilidad? Ah, debe haber plata. Claro, Y se acabó. sí, 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 Al final del día sacaba la cuenta y funcionaba con las tres platas, pues, ¿no? sí, 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 Ese era, y no le fallaba, pues. sí, Pero luego don Baudilio Mendieta, que crea estas marcas, recuerdo también la publicidad en Rayo Cristal, claro, con ya Car, con Car, y crea estas marcas, ¿qué nomás creó? Licores, de todo. conservas, Licores, conservas, fideos, galletas, azúcar impalpable, luego empezó también a elaborar sus propios panes, tortas, bueno, tenía de todo. Era impresionante. Yo la verdad es que siempre lo digo con orgullo, pero con una frustración a la vez, ¿no? Es una sensación extraña, es entre un orgullo y frustración porque mi abuelo me acuerdo que en vida decía, me he quemado las pestañas en vano porque ninguno de mis hijos o mis hijas, peor mis nietos, van a encargarse o van a echarse a los hombros esto que he forjado con mi mujer por más de 40, 50 años, porque técnicamente fue un negocio que se labró por más de medio siglo. Acuérdate que te decía que él no tenía más de 20 años cuando se involucra con mi abuelita sentimentalmente, luego él trabaja y yo creería que antes de los 30 años mi abuelo ya tenía su cadena, o sea, o al menos la matriz de la favorita en Lorenzo de Garricoa y Alcedo. tus inicios ahí, fuiste a ayudar. Claro, mis memorias con mi abuelo básicamente se centran y se enfocan en el trabajo. Mi abuelo me decía, mira, nosotros venimos de una familia de clase media porque nosotros empezamos a generar esta nueva etapa de éxito en la favorita, pero nosotros venimos de abajo. En mi casa no había para el pan. En mi casa si se comía una vez, ya era difícil saber que podríamos volver a hacerlo más tarde. Y él siempre me decía que la única forma, y es lo que yo creo que de alguna manera aprendí, de salir adelante es trabajando honestamente y de manera vertical. Y aparte también me decía que en tiempos de crisis, cuando la gente se queja, cuando la gente dice, no hay plata, el banco no me da crédito, no sé qué voy a hacer, bueno, él me decía, si tú tienes un problema en tu negocio original o en tu negocio de primera línea, tienes que probar con otra actividad, lo que en economía se llama la diversificación. Entonces, tienes que hacerlo, me decía mi abuelo, porque en una crisis la única solución para salir de ella es trabajar más, abrir el abanico. Por eso es que mi abuelo vendía un sinnúmero de productos y ofrecía una variedad de servicios. Mi abuelo te fabricaba champán, licores, tortas. Me acuerdo que hubo una época hasta que también comenzaron a vender una serie de productos que estaban asociados al tema de los licores, de incluso también de vestuario. Eso no me acuerdo bien si lo compraban previamente elaborado o también había confección. Habría que consultar a mi abuela Laura, porque la verdad es que eso sí ya no me acuerdo. Pero yo cuando era niño, mis vacaciones, ¿sabes ¿Qué hacía? qué tenía que hacer? ¿Qué? Trabajar, pues en la favorita.
Yo tenía que ir a trabajar como un empleado más. Desde las 8 de la mañana nos íbamos a pie porque el departamento de mis padres queda en el centro, cerca de La Favorita. Nos íbamos a pie 4 o 5 cuadras con mis hermanos, con mi hermano Carlos particularmente, y trabajábamos de 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. En esa época ya no se quedaban Nada hasta de las 9. pelota, nada de O pepo. sea, cualquier cosa que queríamos hacer tenía que ser después. Entonces, yo técnicamente siempre tuve el ejemplo del trabajo de mi abuelo y sobre todo el emprendimiento. Te soy muy sincero. Por eso mucha gente a veces me pregunta cómo hago entre mis diversas actividades. Y yo les digo, bueno, es el ejemplo de mi abuelo, de mi padre, de saber trabajar, de tener visión, proyección, sin descuidar la salud. Eso ya uno lo aprende sobre los 40 y creo que Claro. todos coincidimos en eso, ¿no? Entonces, sí, es lo que yo puedo decirte. Mi abuelo, un gran hombre visionario, un tipo que sabía hacer negocios, un olfato para los negocios, sabía dónde poner la plata Imagínate que y demás. El Tuti hace esto 50 años después, pues 60 años después. Claro, claro, los Charminsky creo que hace unos 15 años empezaron a generar sus propios productos y lo mismo Sí, los Wright. sí, pero básicamente hoy es que venden sus propias marcas ya. Sí, pero me parece que ya tienen más Sí, de 10 sí, sí, años, sí, sí, más sí, de 10 o 15 años. sí, Pero fíjate, mi abuelo lo hizo en el 60, 65, un poco más 70. O sea, creo claro. que a los 20 años de tener su cadena de supermercados, él empezó allá a constituir sus fábricas. Una quedaba en Chambers, en el sur, por el Centenario, por el Cristóbal Colón, y la otra en Vía Daule, dos fábricas. Pero este hombre que genera trabajo, genera riqueza, también genera una solidaridad Uh -huh. y construye en su casa dormitorios para albergar a personas que venían, que llegando aquí a Guayaquil sin nada, les extendía la mano, salían a trabajar y luego tenían que pagarle. O sea, pero Sí. el impulso que les daba es lo importante. Sí, y cuando tú dices que mi abuelo era visionario, no te equivocas, porque él no solo pensaba en generar éxito para su familia, para sus cuentas, sino que pensaba en sus paisanos. Él siempre hablaba de sus paisanos, decía que el proyecto que tenía de construir habitaciones, que es lo que existe allí, de lo que era la favorita, de 2 plantas, porque en la planta baja son los locales, en la planta alta es la casa de ellos, y de ahí en adelante lo que hizo fue levantar unos 3 o 4 pisos aproximadamente para hacer cuartos pequeños en los que puedan vivir ciudadanos que venían de las provincias del centro del país o de la Amazonía o del Austro. Entonces, por eso es que incluso ese lugar, ese condominio donde vive mi abuela actualmente, mi abuelo ya murió en el 2007, mucha gente lo conoce como el Pachacutic, El precisamente porque Pachacute guayaquileño. solo veían a compatriotas indígenas, ¿no? Que pueden ser de Chimborazo, pueden ser de el Austro, tanto de Azuay como de Cañar era mi abuelo. Entonces, claro, mi abuelo les cobraba, di tú, no sé, $50, $40, y ellos, si tú vas a ese edificio, porque es un desfile, es maravilloso, hay mucho folclore ahí, tú ves a las distintas mujeres comerciantes de Chimborazo, de otras provincias con sus anacos, salen los hombres a trabajar, ellos salen muy temprano, 7:30 y vuelven 7 u 8 de la noche, es decir, jornada completa, no vuelven para nada a la casa, solo ya en la noche para bañarse, comer, dormir y al siguiente día otra vez lo mismo. Algo bastante similar a lo que pasa con un migrante. ¿Eh? Al final de la Sí. noche, los inmigrantes son eso, ¿no? La diferencia entre un emigrante es el que sale del Ecuador a Estados Unidos o a Europa y el inmigrante el que sale de las provincias que son lejanas de alguna forma y que están desatendidas en cualquier país, Ecuador, y van a las grandes ciudades, ¿no? Que puede ser Quito o Guayaquil. Conversaba antes con Johnson Villao y le digo, voy a conversar más tarde en un podcast con Jorge Escobar. Habla serio, me dice, sí, me dice, voy a hablar sobre La Favorita. Él no enlazaba, pues, ¿no? Dice, yo los viernes, dice, cuando salíamos, dice, ahí comprábamos el trago. Y ahora dejamos a un lado esa historia, esa hermosa historia que pocos conocían de Jorge Escobar. Y ahora nos adentramos a ese niño que tiene, que nace con esa vocación de ser periodista, porque tú
de 10 años ya andabas entrevistando a tu abuelita, a tu mamá, a tus primos. O sea, Sí. tenías, o sea, ¿cómo te nace esa vocación del periodismo? Bueno, sabes que hay un antecedente, no solamente del periodismo, sino también de escritura, de poesía. En el caso de mi papá, de la familia de mi padre, oriunda de Boyacá. Boyacá es la capital del departamento, o Tunja, perdón, es la capital del departamento de Boyacá, dentro de la estructura de Colombia. Tunja queda 1 hora y media, máximo 2 de la capital, de Bogotá. Y yo cuando me comienzo a interesar por escribir y por leer mucho, yo un día le preguntaba a mi madre estas cosas que solo preguntas de niño, ¿no? Mamá, y bueno, ¿y por qué me llama mucho la atención esto de la lectura, de la poesía? O sea, ¿de qué parte de O ustedes? sea que lo tuyo fue innato completamente tu amor a la lectura. Sí, yo a los 15, 16 ya estaba muy involucrado con lectura y con escritura. ¿Qué leías? Leía de todo, pues leía filosofía, leía historia universal, leía lo que me caía en las manos y consideraba que era importante. Me sometía siempre a ese universo, porque al final, mira, la lectura y la literatura, ¿no? Son universos que se construyen en el lector y que permiten viajar mentalmente a muchas partes del mundo. Y por eso cuando alguien tiene la oportunidad de ir a conocer, por ejemplo, la Lisboa de Saramago, ¿no? O la Aracataca de Gabo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, qué maravilla, o sea, de lo que yo leí, Claro. estoy ahora acá, ¿no? Como los chicos, por ejemplo, leen Disney, ¿no? Y dicen, bueno, estoy en Disney ahora, ¿no? En Orlando y tal. Cada uno en su Pero segmentación. tú a los 15 años, o sea, te ganabas un billetito y te ibas a comprar un libro. No, iba en función de lo que podía conseguir, pues, Por ¿no? supuesto, o Habían sea, compañeros que pero me tú prestaban ibas. libros. No era precisamente mi acceso el tema del dinero para comprar libros, porque había la prioridad con el colegio. Acuérdate que en esa época, bueno, yo estudié en el Cristóbal Colón y más allá de que tenía grandes profesores como Felipe Chiriboga, como Felipe, el mi pana, licenciado Miguel Vela, como Gonzalo Pazley, el padre Virgilio, Gonzalo Pazley, Virgilio Novoa, que en paz Virgilio Noboa, que descanse. puede descansar. Gonzalo también ya falleció. Felipe sí está No, entero. Felipe con está Felipe entero. Miguel chateamos. Vela también está entero. Me lo encontré en el sur el otro día en una cobertura. Todos esos fueron mis maestros que me daban desde Dostoyevsky hasta Vallejo. O sea, era de punta a punta la filosofía, la poesía, la literatura. Entonces, creo yo que lo importante de haberme encontrado con este universo de las letras y de los escenarios para estas, digo yo, fugas mentales, ¿no? Es haber absorbido todo, ¿no? Haber sido una esponja y que nunca la dejó de ser. La esponja es un artículo que siempre está Absorbiendo. absorbiendo o supurando información. Entonces, yo procuro siempre estar al día en todo. Mira, yo ahora estoy en esta entrevista con mi novia, con mis sobrinos, que les agradezco que se han dado el tiempo de escuchar esta entrevista. Y siempre estoy hablando con ellos de contenidos. Con Carlos Andrés, antes de venir acá estábamos comiendo un ceviche en el norte y yo le contaba de esta película que está muy buena, estrenada hace poco, que se llama Peleando por la Vida, que es la historia de un sobreviviente de la dictadura nazi. Y entonces estábamos haciendo un pequeño debate sobre el tema. Entonces, eso a mí me parece que es interesante porque es lo que tú tienes que ir Tienes metiendo, que ir ¿no? cultivando. En la mesa, ¿no? O en la Claro. sobremesa, en este caso, después del ceviche. Entonces, es importante también tener no solo esa capacidad o ese interés de que tú quieres aglutinar información, sino de multiplicar el verbo. Algo similar a lo que sucede en los asuntos de la fe. Porque alguien puede ser muy creyente, pero si no multiplica el mensaje, se queda ahí en esa parte centrífuga, ¿no? Sí. Y has dicho algo muy importante, la sobremesa, que es en realidad el centro y donde la familia empieza a generar lo que es el amor hacia algo. Y la sobremesa es lo que hizo grande al núcleo familiar en Así el es. siglo XX. Pero tú entrevistabas a tus familiares, a tus parientes, y esa vocación de servicio, de esa vocación del periodismo, del reportero, tú la sentías. Tú decías, yo quiero ir hacia un canal, quiero ir hacia a una emisora. ¿Así era tu sentir o me equivoco? Quizás a los 15 yo no tenía muy claro si quería ser periodista.
sabía que me gustaba escribir y leer. Cuando yo me graduó de bachiller, obviamente me graduó de filosóficos sociales cuando eso existía. Acuérdate, en nuestra época Claro. era FIMA, Quibio, filosóficos sociales, hasta informática. Luego hicieron los Ajá. cambios y hay un propedéutico ahí, ¿no? Con bachillerato y demás. Entonces, no, yo creo que esto fue a partir de una prueba del famoso test psicológico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y allí me aparecía claramente periodismo, ¿no? Era comunicación social. Y yo cuando vi eso, yo dije, bueno, probablemente no se equivoca este diagnóstico, porque era lo que a mí me interesaba. De hecho, yo no soy muy amigo o muy adepto, muy afín a los números. No porque no me dé, sino porque simplemente me parece que a veces hay mucho agobio en el tema de la numeración y los quebrados y todo este tema. Yo prefiero tenerlos ahí solamente para las cuentas ante el fisco. Ya, ahí sí toca. Entonces, pero, y para las cuentas que hay que pagar, ¿no? Claro. Pero de ahí en más, no, porque no me interesaba. Yo siempre me sentí muy a gusto, siempre he estado en el mar de las letras, en el mar del imaginario colectivo, de construir escenarios, de argumentar, de hacer esto que en la universidad nos enseñaban, ¿no? La hermenéutica, ¿no? A partir de un tema, empezar en la interpretación, bueno, yo creo esto sobre lo que fue la dictadura nazi, yo creo lo otro sobre lo que fue el comunismo de Mao Zedong, sobre lo que fue el capitalismo con Adam Smith y demás. O sea, creo yo que en ese sentido es tan sustancial que un ser humano tenga ese bagaje, ese conocimiento. Y por eso concluyo siempre, cuando hablo con colegas y con amigos, que muy probablemente hay un poder superior al político, al económico y al social, y es el poder del conocimiento. Claro. Porque el que tiene conocimiento tiene poder. A veces no se comprende mucho eso porque hay quien te puede decir que el conocimiento no te da dinero. No, señor. El conocimiento te da poder y mucho más que dinero. O sea, Entonces, el es conocimiento es la base fundamental y si lo acompañas con el dinero, pues tienes un poder absoluto ujú, ahí. Hay gente que tuvo dinero y compró mucho conocimiento y puso a su servicio el por conocimiento de ejemplo. otros. Y entonces van de la mano, pero por supuesto, pues tu capacidad intelectual, el conocimiento en sí, esa parte en que tú, el raciocinio, es lo que te lleva a decidir qué es lo que queremos y hacia dónde vamos a ir. Y entonces, ¿entras a una emisora o entras así, te ve directamente? No, a ver, mis inicios fueron en Diario Meridiano de los Mansur, de Habla serio. Don Carlos Mansur y Chequerala, su hijo. A ver, ahí Buena escuela porque ahí estaba que falleció el año pasado. Este, Alfredo Pinargote. no, él también estuvo ahí, pues. Ok. No, él falleció el año pasado. Bueno, ¿Pero qué pero él, hacía él? ¿Política? ¿Economía? política, claro. Bueno, quizás puede ser que más adelante nos Sí. acordemos. Pasa mucho. A mí me pasa bastante esto de la memoria. Imagínate que con el COVID hay secuelas que también van ahí agrediendo las neuronas en la parte de la memoria. Pero mira, yo empecé en Diario Henry Meridiano. Rat. Ah, buenísimo. Él también trabajó en el Telégrafo. Claro. Mente brillante. Un hombre pequeño de estatura, pero con una mente gigantesca. Este, y ferviente defensor del federalismo y del guayaquileñismo, Guayaquil. anticentralista. De acuerdo, yo leí mucho a él en su época. Pero lo que te quería decir es que yo entro a Diario Meridiano porque en la Universidad Católica logré tener una gran amistad, que la mantengo, con Lenin Artieda, hijo de Fernando Artieda, ¿no? Fernando, poeta, consagrado, periodista, consolidado, de Coavisa, toda su vida trabajó para la misma empresa, para don Javier Alvarado. Ya Fernando tiene 12 años de haber fallecido. Y Lenin, pues cuando se conoce conmigo, me dice, mira, tenemos aquí una posibilidad de trabajo porque necesitan a un periodista joven que se encargue de la sección de economía o que al menos trabaje con alguien más. Entonces, era seguramente diciembre del 2001 o enero del 2002, algo similar, y me involucro yo en Meridiano. Mira la anécdota. Meridiano quedaba a 2 cuadras de la casa donde yo vivía con mis padres. Claro. Yo me iba a pie.
Entonces, era maravilloso. Me acuerdo que si entraba a las 8, 8:30, yo me levantaba casi casi que a 10 para las 8, nomás para bañarme, para desayunar ahí en menos de 10 minutos y cruzaba a Diario Meridiano. Ahí hice mis primeras coberturas, me acuerdo cuando todavía se utilizaba la grabadora, me acuerdo cuando yo me iba a coberturas en buseta y lográbamos el trabajo allí en lo que yo he dicho, la molienda de hacer periodismo en la calle, ¿no? Lo que siempre observo yo es eso, cuando hablo con las nuevas generaciones. Mira, el periodismo es mucho más que verse bien, tomarse una selfie o mostrar el último terno, la última corbata. El periodismo es otra cosa, es conocimiento, capacidad, información y sobre todo tener una postura crítica. Porque muchos pueden quizás practicar el periodismo, no voy a hablar de nadie, pero no ejercen precisamente el análisis crítico o el pensamiento crítico. Acuérdate que en la universidad nos daban introducción al pensamiento crítico, ¿ya? Esto de las tautologías y demás. Esto de la misericordia, el albaculum, todas esas clases maravillosas que yo tuve en esa época. Y te permitían entrar al discernimiento y que cuando alguien te venía a contar algo, tú no terminabas creyéndolo todo. Tenías que ir a contrastar. Entonces, por eso el poder de la duda metódica de Descartes. Claro. Acuérdate, siempre Descartes decía, a ver, una cosa es lo que a mí me están diciendo, otra cosa es lo que yo puedo discernir. Y puede ser que a mí me estén diciendo una verdad, pero mientras yo no discierna y concluya en lo mismo, en ese silogismo de cualquier cosa de la que estemos hablando, yo no me puedo anticipar a decir, estoy de acuerdo con lo que tú Parece dices. que Felipe Chiroga te preparó extraordinariamente. No, es el colegio, es la universidad, es la vida. O sea, imagínate lo importante de hacer este tipo de lecturas es que al final de la noche, pues, tener el conocimiento no obedece a un asunto de narcisismo o de prepotencia intelectual, sino de saber que tienes algún conocimiento. A mí en un momento alguien me decía, no, tú te has leído 58.000 libros. No, seguramente no me he leído ni 20. Simplemente me gusta estar en permanente contacto con la información. El otro día hablábamos con alguien sobre lo que pasa con Putin. Y yo le decía, bueno, Putin es el nuevo Hitler. O sea, es así de sencillo. Puede ser que haya tenido la popularidad, que lo hayan elegido en su país 4 o 5 veces, pero es lo que tenemos hoy. O sea, producto de la invasión a Ucrania, después de que también pasó lo mismo con la península de Crimea, tenemos crisis a nivel mundial. Tenemos escasez con algunos productos, porque ellos son graneros de el maíz, Ellos manejan el ellos producen 75% ellos de producen un sinnúmero de cosas, ¿ya? Tienes el aceite, el maíz, el tienes girasol. la harina, tienes el gas, la provisión de gas está en peligro en Europa Sí. producto de este problema. Entonces, Y ahí es se, un y ahí, y ahí se asunto van a sumamente arrepentir grave. de haber cerrado las plantas nucleares. ¿Y todo por qué? Por la pretensión de seguir ejemplos como el de Hitler, o nos olvidamos qué era lo que pretendía Hitler. Hitler, a partir de Varsovia, quería apoderarse de toda Europa. Entonces, mira, yo nunca voy a justificar ni la violencia, ni la dictadura, ni la cruzada contra la dictadura, porque tampoco estoy de acuerdo con eso de justificar la invasión, y ahora hablo de Washington, porque los otros se metieron primero. Porque al final esto es como zanjar dictadura con dictadura, lo que pasó en Cuba. Porque muchos pueden coincidir, no sé si tú coincidas con el tema castrista, pero ¿qué fue lo de Castro? Fue un ajuste entre las mismas prácticas dictatoriales. Fulgencio Batista era un dictador, se baja a Fulgencio Batista, tanto Fidel en conjunto con eh, Camilo Cienfuegos, con el mismo Ernesto Che Guevara. Pero ¿qué terminó sucediendo en Cuba? El mundo necesita los pesos y contrapesos para hacer su equilibrio. Eh, Hemos venido hablando de criptomonedas en los últimos 3 años. En los últimos 2 años se ha imprimido el doble o sea, $2 más por cada tres que habían en circulación. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania solamente es la justificación, es la forma como yo la estoy viendo, la justificación para diezmar Rusia, cuya edad promedio, el ciudadano ruso está por encima de los 40 años, la de Ucrania es una ciudadanía mucho más joven,
China también tiene un país, una nación por encima de los 40 años, Japón por encima de los 60 años, Estados Unidos, una nación por encima de los 30 años. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la guerra. O sea, estamos viviendo una guerra no convencional, una tercera guerra en la que no caen muertos, van a caer economías. ¿Y qué es lo que va a pasar? De que eh, Rusia no puede aguantar, así como él controla el gas, pero él no tiene el dinero, Putin no tiene dinero para soportar 2, 3, 4 meses más en esa guerra no convencional. Si con esta historia vamos a cumplir un año ahora en febrero o marzo. ¿No? Entonces, pero Ucrania está ganando esta guerra con drones. ¿Cuánto cuesta un dron? $300. Y un avión supersónico, 30 millones. Justo hubo un acto de parte de Ucrania en el que se tumbó un puente en la península de Crimea y eso de alguna forma fue una ofensiva que ha golpeado a Putin, pero esto no se trata pues de tumbar casas, bombardear puentes, matar gente que nada tiene que ver en este conflicto entre Ucrania, entre Kiev y Moscú. O sea, yo creo que estamos en el siglo XXI, es un siglo digital, donde se ha simplificado la vida del ser humano, donde la digitalidad y la tecnología debe de facilitar la vida del ser humano, en lo laboral, en lo personal, en lo académico, en incluso lo matrimonial, porque la tecnología está para eso, para ir simplificando las cosas. Ahí hay una discusión interesante que ya te la voy a plantear, no sé qué opines tú, pero de lo que yo quiero hablar es, estamos en un siglo en el que nos ha matado ya el COVID a millones, ¿no? Y sucede que en medio de esta circunstancia en la que el mundo aún no se levanta, es decir, estamos en una situación o condición convaleciente en el COVID, ¿ya? Y viene este conflicto, viene esta invasión. O sea, parecería que hay gente que en su cabeza hay que aprovechar este momento endeble del mundo, de la humanidad, donde todavía estamos temblando producto de las secuelas del COVID, que hay gente con crisis de ansiedad, insegura, llena de miedos, para entrar y hacer esta invasión o aplicar este tipo de acciones que son técnicamente dictatoriales. Entonces, la otra discusión que te quería plantear, esto para poder continuar, y no sé cuánto tiempo nos quede, es cómo la tecnología al final puede ser una espada de doble filo. Porque sí, la tecnología no soluciona la vida, pero ¿qué pasa cuando se te cae pues, la señal en este momento y tu entrevista que está en vivo ya no puede ser transmitida? Entonces, se te acabó la maravilla del Internet. Y la otra es, cuando la tecnología y la era moderna, esta denominada cuarta revolución, empieza a sustituir el trabajo del ser humano. Si no, mira lo que pasa con los cajeros, en los que hoy tú puedes hacer no solo transacciones para sacar plata, sino para depositar, para pagar una tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, cuando empieza la máquina o cuando empiezan las máquinas a ser visualizadas a fin de sustituir la mano de obra del capital humano, ahí viene otra discusión. ¿Y sabes por qué te lo planteo? ¿Cuánto le cuesta a un empresario tener una máquina versus un empleado? El empleado necesita un sueldo, el empleado gana horas extras, el empleado necesita vacaciones, el empleado debe de tener la aportación al seguro social. Una máquina no necesita nada de eso. Solo necesita mantenimiento y luz. Desde el año 2000 aproximadamente, los políticos dejaron de ofrecer empleo, porque el desempleo en el mundo es galopante. Estamos siendo sustituidos no por robots ni por máquinas, sino que todo es más simple. Hoy los bancos están vacíos, están llenos de personas mayores. El millennial y el centennial paga con el reloj, con el celular, y los almacenes están vacíos. En Nueva York, las grandes tiendas están siendo reemplazadas. Solamente imagínate nomás que si el dueño de Amazon decide él de que él puede crear su propio banco,
Ujú. ¿Cuántos bancos van a quebrar en el mundo? Entonces, esa criptomoneda, ¿dónde termina? En el dólar, porque tú no puedes ir a la tienda y decirte, A pagar con criptomonedas, sí, claro. pero necesitas en el dólar. Entonces, hay gente que te dice, no, que la criptomoneda es la nueva panacea o la mejor inversión, pero terminas comprándola o vendiéndola en dólares. Pero es un dinero inorgánico, o Y sea, esa es y esa es en realidad el fin de esta guerra, de que el americano o el pueblo estadounidense tiene que defenderse para no ser sustituido ujú, por dos naciones, Rusia y China, a quienes tienes que quebrar para poder solventar el siglo XXI. Y esa es la razón por la que tú ves la llegada de toda esta gente que cruza y empieza a caminar toda Centroamérica, cruza México y llega a los Estados Unidos a poder, no van como fuerza laboral, no, ellos van es a multiplicar esa nación, a bajar ese nivel que tiene de edad de 35 años a 28, a 27, para poder ser nuevamente una nación hegemónica y no dejar ese riesgo que tienen ahora de ser una nación que puede estar en peligro por estos dos países, Rusia y China. Más o menos es lo que yo entiendo lo que está pasando, pero no hemos alejado el tema. y en esa lucha fratricida, mira, no salimos de esto, ¿no? Porque esto empezó, acuérdate, en el 14 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Que fue el pretexto. Claro, en el Imperio Austrohúngaro, con este muchacho de la organización Mano Negra, ¿no? Ajá. Gavrilo Princip fue el que ejecuta a Francisco Fernando y luego estalla esta especie de primer conflicto mundial. Pero parecería que un siglo y más después seguimos en las mismas, ¿no? Entonces esta lucha fratricida, algo similar a la historia bíblica de Caín y Abel, no termina, parecería inagotable, ¿no? O sea, aquí todos nos queremos comer unos a otros y en cualquier momento nos vamos a convertir en antropófagos, ¿no? Comiéndonos entre seres humanos. Y digo de manera metafórica, porque es lo que pasa con la envidia en el trabajo en el que tú estás, en cualquier profesión, ¿ah? ¿No? ¿Y por qué a él lo mandan a tal parte a trabajar y a mí me mandan por acá? ¿Y por qué a mi compañero sí le dan una computadora de última tecnología y a mí me dan una IBM de la época de la pera? Entonces, hay yo creo que es un conflicto interno que tiene el ser humano, ¿no? No, el latinoamericano tiene un defecto, compite. Entonces, y el ecuatoriano compite más. Yo dejé de competir con la gente, con mi negocio, hace unos 20 años y me fue mejor. ¿Mm? O sea, a mí, si mi competencia está al frente y vende más, no me importa, mejor. O Yo si estoy, vende más barato, también. sí, o sea, yo hago mi trabajo y yo dejé de competir con mi vecino, mi amigo, que se compró el carro y yo también, se compraron los Converse y yo también. Entonces, no. Entonces, ese es el error, ese es otro error, ese es otro estilo de vida, pues, ¿no? Así como don Baudilio, una vida austera, que también la llevamos nosotros, y asimismo, la competencia. ¿Y por qué a él sí y a mí no? Que nace de la envidia. Que nace de la envidia. Y lo otro que también te quería comentar, ahora que tú hablabas de que tú ya no compites con nadie. Mira lo que decía Fernando Latía cuando le preguntaban sobre su trabajo periodístico y también poético. Él logró publicar 9 libros, un poco más de 40 años de ejercicio poético. Y el último que sacó fue El Alcahuete de Onán, un libro maravilloso. Voy a ver si consigo un ejemplar para dártelo, que es una historia espectacular, el prólogo que él hace y luego toda la poesía ya marcado y signado por la muerte, porque ya tenía el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica y bueno, pues eso se lo llevó en menos de 2 años. Eh, y él decía, cuando le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo califica su poesía? Y Fernando decía, bueno, yo no escribo para competir, sino para combatir. Entonces,
Esos pensamientos de ese calado, ¿no? De ese calado, de ese nivel, son los que están faltando, y mucho, hoy por hoy. Creo que la gente está más preocupada por la foto, por salir bien, por verse bien. La gente está preocupada por los 15 segundos de fama. Sí, por los filtros también. Ayer pasó eso en los 15 minutos, lo dijo hace muchos años y eso ya, ahora con el TikTok 15 segundos y se acabó. Ayer pasó un gran amigo, como estamos en las redes sociales, mucha gente piensa que yo soy famoso. Y tú eres el famoso en este No, caso. yo no soy famoso, yo apenas trabajo en televisión. Mi sobrino Carlos Andrés te ubica por tu trabajo. Yo no, Carlos, estabas contando, ¿no? Entonces, Claro. entonces me dicen a mí, yo quiero ser famoso como usted, yo no soy famoso, pero la gente, o sea, no se preocupa en una meta real, buscan la fama. Sí. Y ese es el error, pues, o sea, de que hacen algo pensando en que ser famoso es lo... Ya estoy viendo las cejas de tu hija. Aquí todo es en vivo, aquí no se edita nada, se va a editar el comienzo nada más. Y para ir terminando, Jorge, una conversación netamente, tú eres un crack. No, ni de lejos. Yo por ahí he leído un par de cosas, ¿no? Y imagínate conversar con Lenin Artieda. ¿Qué escuela? ¿Qué escuela? Pues Fernando lo hizo leer desde pequeño, pues, ¿no? Más que Fernando, fíjate que hay un detalle ahí, que mucha gente no la conocía. La mamá de Lenin es profesora, es maestra. Y su vocación de lectura, aunque parezca mentira, fue por Charito, por su señora madre. Obviamente su padre, pues, un poeta, escritor, periodista, pero él lo ha contado en entrevistas ya. Esto lo digo porque lo ha contado y obviamente pues a mí me lo dijo cuando empezamos esta amistad maravillosa hace ya 20 y pico de años, porque nos conocimos en el 98. Ya, entonces, imagínate, tú tienes una vocación por la lectura. A mí mi madre me ponía a leer, pues no, yo leo porque mi madre me decía, toma, voy a lavar, léeme la editorial, que no, repíteme por favor. Entonces, lo mío fue, en cierta forma, no impuesto, pero sí como que me lo hicieron heredar. Okay. Pero lo tuyo es innato, pues, ¿no? Y por eso que tú manejas un léxico y una terminología mucho más amplia, y lo cual, pues, o sea, me embarga y me enorgullece de tenerte aquí sentado. Pues. No, es que tiene orgullo soy yo por compartir este espacio, insisto. Yo soy enamorado de lo clásico, soy una persona que se maravilla cada vez que ve un sillón Luis XV, cuando ve una lámpara imperial. Bueno, la verdad es que, de hecho, estoy cada vez convencido de que tenemos que pasar por aquí, mi amor, antes de hacerlo de la casa más adelante. Y para ir terminando, son 20 años de trayectoria ya, si mal no recuerdo y si no leí mal. Yo empecé en Meridiano en el año 2001, claro, ya son 21 años. Sí, 21 años. Y condecorado por la Cámara de Comercio. Sí, mira, yo no soy muy adepto a las condecoraciones ni a las medallas. ¿Sabes por qué? Porque coincido con Facundo Cabral. Facundo Cabral, un filósofo urbano, un hombre que lamentablemente fue asesinado por equivocación tras salir de un concierto en 2011 en Guatemala. El objetivo era Fariña, el empresario que lo había llevado a ese concierto, a ese país. Y él decía que no le gustaba que lo adulen. Él, en estas líneas, afirmaba: le doy la cara al enemigo y la espalda al buen comentario. Quien acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre acaricia al caballo para montarlo. Y yo, créeme que me quedo con esas palabras, porque siento que el adulo o el halago quizás está bien para un momento, pero no me puedo dejar embargar de eso, porque el ser humano es muy proclive a veces por su vanidad. Pero ¿no? de todos modos, que te dieron un reconocimiento Sí. a una trayectoria, a un trabajo, para que seas ejemplo, porque necesitamos de ejemplos, necesitamos de norte, necesitamos de líderes. No, y te lo digo en serio. Otra discusión, pero sí, es debatible. Y te lo digo en serio, porque el ser humano
O sea, tu sobrino, por ejemplo, ya tienen una meta, pues. ¿Y Sí. cuántos sobrinos, cuántos niños querrán ser como Jorge Escobar? No lo sé, no me he puesto a Entonces, autocuestionarme. no, No he llegado a esa instancia socrática mayéutica de ¿será que todos quieren ser como yo? Quizás porque no me llevo con el tema del adúlo y es que no tampoco, es adulo, y tampoco, no, es ejemplo. y tampoco me quiero acercar al narcisismo, ¿me entiendes? Porque yo le tengo mucha distancia a ese tema. Quizás cuando yo empecé en Canal 1, esto me estuvo merodeando la cabeza, lo digo con mucha franqueza, pero cuando me di cuenta un día cuando mi madre me dijo, oye, a ver, espérate un momentito. Por ejemplo, yo nunca te he visto en Eh, farándula. Sí, no, siempre me he cuidado. O sea, a pesar de que no es que he sido precisamente un Siempre te has cura, cuidado, ¿no? no he sido precisamente un cura, ¿no? Yo antes tenía una vida bastante agitada, por no decir entretenida. Pero, claro, yo pienso que todo hombre en un momento llega a tener un crack en su vida, ¿no? Un quiebre, una frontera, ¿A quién admira a Jorge Escobar? una dicotomía. Y a mí me pasó mucho. Yo antes tenía una vida muy noctámbula Pero ¿a y quién desde admira a 3 Jorge años no la Escobar? tengo. ¿A quién admiro? ¿En qué línea? O sea, No, ¿en qué o sea, aspecto? ¿a quién admiras? Bueno, pues yo puedo admirar a mucha gente. Para mí, gente como, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en su momento Jaime Rodríguez Aguilera, a nivel de ciudad, podría hablarte de Febres Cordero, podría hablarte de Jaime Nebot, Tienes una vena política, ¿no? podría hablarte de, a nivel internacional, más allá de la participación de Winston Churchill en la distribución del mundo después del segundo conflicto mundial, ¿no? ¿Qué A le mediados del gusta a siglo Jorge pasado. Escobar? Podría hablar yo de muchos, ¿no? Pero cada uno tiene lo suyo, pero no todo el mundo es una monedita de oro. Mira, yo creo que hay personajes, como en su momento también decía Jaime Nebot de Carlos Julio Arosemena, son personajes que al final se convierten en un cúmulo de virtudes que sepultaron sus defectos. Una definición magistral. Claro. No todo el mundo es perfecto. Acuérdate que lo perfecto es enemigo de lo bueno, o al menos de lo óptimo. Pero, como te digo, yo puedo admirar a políticos. ¿Y qué le gusta a Jorge Escobar? Bueno, a mí me ¿Qué es lo que gusta, más disfrutas? de lo que más disfruto ahora. A ver, antes, cuando era inmaduro, Ajá. disfrutaba mucho de la bulla, la discoteca, el bar, la música en Y vivo. hoy Y hoy lo que quiero es paz, quieres porque tranquilidad. disfruto el silencio de la casa, estar con mi novia, ver una película, hacer discusiones sobre Y temas a quién quiere importantes. entrevistar Jorge Escobar? ¿A quién Mira, te gustaría entrevistar, en serio? yo, si tú me preguntas a quién quisiera yo entrevistar, yo te podría hablar de, en el ámbito artístico, de Joaquín Sabina, ¿ya? Podría hablarte de Jesús Quintero, el loco de la colina, un gran entrevistador en España. Podría hablarte a nivel político internacional, y bueno, de un tipo como Barack Obama, me parece sensato, inteligente, ¿Y capaz. a quién nunca entrevistaría a Jorge Escobar? Yo no me atrevería a decir a quién nunca, ¿Y a quién no entrevistaría a Jorge Escobar? yo no creo que podría decirte a quién no entrevistaría, sería muy aventurado. No me lo permitiría tampoco mi ejercicio profesional porque en algún momento te va a tocar entrevistar a algún personaje con el que no concuerdes precisamente. A mí me tocó escuchar por 10 años una Sabatina, solo por citarte un ejemplo. Entonces, Obligado. el asunto es, tú no puedes jamás decir de esta agua nunca he de beber. Entonces, en esa línea, créeme que yo no tengo ningún problema. Más bien me gustaría hablar de a quién más podría entrevistar si es que me dan a ¿Te hubiera elegir. gustado entrevistarlo a Pablo Escobar, por ejemplo? No, No. imagínate, eso era entrevista con metralleta en la mesa. Pero ya que hablas de Colombia, sí preferiría un Fernando Botero, por ejemplo, ¿no? Una maravilla, ícono de la pintura Yo posmodernista. a Fernando Botero no lo conozco, pero un buen cliente mío es muy amigo de Fernando Botero y créelo que es como que si lo hubiera conocido. ¿Sí? ¡Qué bestia! Sí, 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 son maravillosos. Sí, él y Manolo Valdés, Sí. que es un pintor escultor español. ¡Qué bestia! Sí, pero fíjate cómo es el asunto de las canteras literarias y también poéticas, ¿no? Mira lo que pasa con Colombia, Gabo, está el tema de la pintura con Fernando Botero, luego viene una camada de cantantes muy interesantes, hablo de cantantes ya de los últimos 20 o 30 años, talentosos,
Andrés Cepeda, con una fuerte influencia de Pablo Milanés, si tú te pones a Sí, analizar las sí, interpretaciones sí, de Andrés, un tipo muy talentoso, que en una entrevista que le hiciera Andrés Jumblut, cuando trabajaba en otra televisora, imagínate que termina contando Cepeda que él es gago, pero que cuando se va a cantar se concentra a tal nivel que se olvida de que es gago. Entonces, que Andrés Jumblut le dice, ¿me estás hablando en serio o me estás dando una broma? No, si yo soy gago. sí. Pero ya está, yo cuando me paro en el A todos los escenario me olvido gagos de nos eso. mandan a cantar. Sí, entonces, imagínate, yo creo que en el ámbito de la cultura y del arte, pues hay una especie de manojo, de enjambre, que yo podría decirte un pocotón de nombres, de gente que me encantaría hablar, o con la que me encantaría hablar de cultura, de arte, pero hay un detalle, y yo creo que es parte de mi marca, de alguna forma, de mi espacio independiente del purgatorio, y es sentarte a hablar con alguien con quien puedas hablar no solamente de su ejercicio profesional, sino de política, de historia universal, de aspectos posmodernos, de las amenazas y fortalezas de la tecnología. Imagínate sentarte a hablar con Sabina. Sabina tiene su criterio sobre las Ah, plataformas digitales. ¿Ya? sí. Me explico. Entonces, este tipo con el que tú incluso puedes hablar del telón de acero, Tú sabes de algo todo lo que sucedió a mediados del siglo pasado. y para ir terminando, y ahora sí en serio, Sabina merece un Nobel de la literatura. Y te lo digo en serio. Si se Aunque él no lo lo... persiga, porque lo ha dicho siempre. Sí, ya, pero él se lo merece, porque su génesis es el rockero inglés que le dieron el Nobel de la literatura, se me escapa el nombre en este momento, hace 4 años, cinco Sí, años. sí, sí. Ya, Se me fue el nombre a mí también. Ya nos ya, vamos a pero acordar. esa es la génesis de él. Y mi última pregunta era esa casualmente que se me... Dylan. Bob Dylan, esa es casualmente. ¿Qué es el purgatorio? Bueno, el purgatorio, visto desde Jorge Escobar, es una especie de bastión entre el cielo y el suelo, ¿no? Donde se invita a un personaje que puede ser un político, un funcionario público, un dignatario de elección popular, un artista, léase, cantante, pintor, escritor, poeta, escultor y demás. Hasta gente involucrada en los medios, pueden ser presentadores de televisión, animadores de programas concurso, pero siempre busca tener marca propia. Que con ese personaje, como por ejemplo Jaime Nebot, terminemos hablando de su condición de cinéfilo a ultranza, porque es un consumidor de cine Los conoces a bien, ¿eh? sobretiempo. Y le gustan las películas mexicanas, de Sí, Pancho Villa para acá. lo conoces bien, lo ¿Ya? conoces bien. Entonces, Sí. no, lo he entrevistado algunas veces, en el Purgatorio he estado 2 veces. Y ya va para una tercera ya mismo, precisamente por el tema electoral que se viene ahora en el 2023. En noviembre vamos a grabar con él, el Purgatorio. Entonces, sí, o sea, creo yo que lo importante siempre va a ser la amplitud. Mientras tú amplificas, ganas más. Cuando tú eres sectario, pierdes, y bastante. Entonces, incluso para entrevistar a alguien que no sea de tu agrado, debes de tener astucia. Le Claro. preguntaban a Carlos Julio Rosemena en una entrevista a Rosalía Arteaga, ¿cómo se definía él? Y Carlos Julio decía, yo me defino como un permanente inconforme, soy un inconforme permanente, a sobretiempo. Entonces Rosalía decía, pero ¿cómo es eso? Sí, porque yo no me llevo con la mediocridad, Claro. yo no puedo caer en ningún estanque. Si yo ya terminé algo hoy sobre un proyecto que lo conceptualicé hace un año o hace 6 meses, luego de eso vienen 5 más. Entonces, yo creería que me pongo en los mismos zapatos de Carlos Julio, en esos específicamente de ser un inconforme permanente, ¿ya? Carlos Julio también hablaba de sus vicios masculinos que le decían que por qué tenía vicios masculinos, ¿no? Y entonces el hombre un día decía, bueno, el día en que tenga vicios femeninos, mejor láncenme a la hoguera, así que déjenme tranquilo. Carlos Julio vivió como un hombre lapidario. Y te digo, con toda pena y ojalá Dios quiera podamos sentarnos a conversar en una segunda oportunidad, porque sinceramente me doy por satisfecho. Eres un cúmulo de sorpresas, un hombre con una imaginación,
con una pinta de rockero a lo Fonsi, ¿eh? Oiga, yo escuchaba Guns N' Roses, Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, Pearl Jam, y claro, y todo eso escuchaba en el colegio. Pero lo de hoy es por un sábado. Venimos de la feria gastronómica. Entonces, a lo Fonsi. Pero chévere, Jorge, de verdad, un gusto con público propio. Sí, sí. Gracias. Gente que está esperando pasar esa línea. No, y lo van a hacer. Estoy seguro de que lo van a hacer. Gracias, de verdad. Un abrazo. Igual, gracias por la invitación. Ya, y la foto finish. Un gusto.